Bueno, primero iniciemos con el proyecto, ¿no? Dale. Que fue un largo proceso, tanto legislativo como ejecutivo, ¿no es cierto? Empezó la idea desde el año pasado, cuando vi una falencia en el sistema de transporte, una clara falencia, ¿no? Donde muchos usuarios se manifestaban que no había la frecuencia suficiente ni tampoco la información suficiente, ¿no? Recordemos que no hay una aplicación, tal vez está Bondi Ya o Movit, pero no funcionan como deberían. Entonces hay una clara falencia tal vez de información, más allá de todo lo administrativo e intereses económicos, ¿no? Sobre las frecuencias, pero y de esta idea también en base a todas las necesidades que tienen mis padres, ¿no? Mis compañeros. Recordemos que soy estudiante de ciencia política y todos los estudiantes nos manejamos, ¿no es cierto?, en el transporte público, y vi esa necesidad, ¿no? Primero arranqué más o menos en abril del 2024 juntando firmas. He juntado más de 400 firmas en todo el instituto, también en otras universidades y facultades acá en la ciudad, y bueno, se ha presentado, ¿no es cierto?, esos informes ante diferentes organismos, por ejemplo, Movilidad Urbana, Secretaría de Hacienda, pero bueno, no hubo una respuesta contundente. Entonces decidí avanzar por otros medios, ¿no? Recalcando, ¿no?, la importancia de brindar soluciones a veces. Sí. No sirve quedarse en la nebulosa de quejándose en las redes sociales, sino que también intentar realizar algo, ¿no? Entonces también por eso ideé esta idea de crear una aplicación en el cual centre la información del transporte público, pero también importante recalcar que dentro de ese proyecto, de esa aplicación, integrar otros datos del turismo, ¿no? ¿A qué me refiero con el turismo? Posadas es una ciudad que es muy turística, más allá que sea la capital de la provincia. Tiene muchos centros turísticos, ¿no? Especialmente cuando se trata de eventos. Hay muchos eventos que se hacen en la cascada, en la Costanera, en el Parque Paraguayo, en el Parque de la Ciudad, y muchas veces no nos enteramos, ¿no? Porque hay que seguir a muchas cuentas en Instagram y demás. Y entonces, ¿por qué no centralizamos toda esa información en una aplicación, ¿no? Bien. Ahora vamos al tema de la aplicación. A ver, ¿cómo funciona? Porque ya queremos, si es posible, verla o tener, a ver la gráfica de cómo estaría. ¿En qué consiste, Ya, no? ¿Cómo la encontramos? Todavía no está disponible, ¿no es cierto? Bueno. Ahí se ve algunos bocetos en la imagen, ¿no? Está dividida por categorías, ¿no? Sí. En primer lugar está el transporte público. Ahí podemos observar, donde en ese mapa podemos observar las líneas de todos los colectivos y, lo más importante, dónde están ubicadas las unidades en tiempo real, ¿no? Recordemos que todos los colectivos en la ciudad de Posadas no cuentan con un GPS integrado. Entonces, no habría que hacer una inversión de más. Esto lo vuelvo a recalcar, ¿no? Muchos dicen, sí, bueno, pero crear una aplicación es costosa. Sí, por supuesto. Obviamente, que es costosa, ¿no? es costoso. Pero hay que tener en cuenta los recursos existentes, ¿no? ¿Sos desarrollador o tenés un desarrollador para la app? No. Simplemente es un proyecto que se le presenta al municipio mediante iniciativa popular, siempre recalcando eso. Sí, que por eso te pregunto, a ver, si nosotros lo presentamos como una app, estamos erróneos. Es un proyecto para habilitar o para pedir la creación de una app que en realidad, por eso te preguntaba, es la idea de una app, pero ¿cómo se implementaría o cómo sería el desarrollo de la misma? Bueno, existen dos vías, ¿no? En primer lugar, ya existe una aplicación llamada Bondi Ya, que es muy resonada, ¿no?, en la ciudad, pero lamentablemente presenta muchísimas falencias en la ciudad. Fíjense que solo funciona en el casco urbano de la ciudad de Posadas, es decir, dentro de las 4 avenidas, en la zona céntrica. Te trasladás a los barrios periféricos y esta aplicación ya no funciona más. Entonces, y recalcando que esa aplicación es parte del Estado municipal, ¿no? Es una creación parte de Servicios Urbanos, que es una empresa mixta es decir, partes privadas y partes estatales. Entonces,
ya existe esa aplicación. Sí, Ya se pero está entonces, gastando por esa bueno, entonces aplicación, ¿no? ¿cuál se reemplazaría? ¿Qué aplicación se reemplazaría alguna que funcione? Bueno, eso va a disponer el municipio, ¿no es cierto?, si reemplazar esa aplicación teniendo los recursos existentes, ¿no?, porque la aplicación ya existe, reemplazar esa aplicación Bondi Ya, o en su defecto crear una nueva, ¿no?, que me parece un poco menos probable, Sí, ¿no? Otra opción por otra vía, ¿no?, es que algún desarrollador o algún grupo de software sí. se interese por esta idea, ¿no es cierto?, y decidan crear ellos esta Ujú. aplicación. Pero Perfecto. acá hay un A ver, problema, ¿no es cierto? No, Alexis, ¿y cuál es? hay que ordenarnos porque Claro. justamente, a ver, vos me decís que hay una app y obviamente yo estoy pensando por ahí cuál es el desarrollador o cómo se crea. A ver, verá. Lo que se crea es un proyecto. Vos tenés creado, porque no quiero poner un título erróneo, está creado un proyecto que pide al municipio o exige al municipio que haya una app que funcione. Así sería el título, ¿no? Exactamente. Bien, entonces no se crea una app. Bueno, a ver, Alexis, hablando de este proyecto, ¿no? En caso de aprobarse, ¿cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Bueno, recalcando que el proyecto ya está aprobado, ¿no? Ah, Ya bien. tuvo sus instancias legislativas, se presentó en el Consejo Deliberante Posada, se aprobó en diciembre y hace algunas semanas, la semana pasada justamente, se publicó en el boletín oficial del municipio. Entonces quiere decir que ya hay un aval tanto por el Poder Legislativo, tanto como por el Poder Ejecutivo. Bueno, Sí. partiendo de esa jurisdicción legislativa y ejecutiva, ahora el municipio, por lo que me he informado y por lo que me han comentado, ya empezaron a formar, aparentemente, yo no quiero afirmar nada, por supuesto, porque me parece una cuestión muy sensible, ¿no?, pero algunos grupos de trabajo para empezar a formalizar este proyecto. Ahora, el municipio verá cómo arrienda las cuestiones para implementar esto. Y ahora, ¿cuál sería la diferencia entre lo que ya existe y entre lo que será, ¿no es cierto? Bueno, dentro de este proyecto implemento la cuestión del turismo, ¿no? Había dicho que existen 3 categorías dentro de esta aplicación. En primer lugar, el transporte público, que ahí lo vemos en imagen, donde, bueno, mediante un mapa interactivo nosotros podemos visualizar dónde están las unidades, cuáles son el horario, ¿no? Porque eso es lo que más afecta a los vecinos y también a los turistas, ¿no? Ahora voy a pasar a esa cuestión de los turistas. Que no haya una información clara a qué hora pasa el colectivo, ¿no? Bueno, y otra cuestión es la notificación. A lo que más le afecta al vecino es que, bueno, si hay baja frecuencia, bueno, se enojan, todo bien. Pero si la avisan, está bien. Pero si no la avisan, eso es realmente lo malo, ¿no? Como así también otras notificaciones puede hacer que haya un desvío y se avise mediante la aplicación, porque todo esto ya está contemplado, que los colectivos ya tienen GPS y ya existe un centro de monitoreo en la Municipalidad de Posadas que gestiona la aplicación Bondi Ya, que, bueno, presentó su falencia, ¿no? Entonces no habría que hacer una inversión de más de crear una oficina en la cual gestionen esto, ¿no? Sí. Importante recalcar en lo económico. Otra categoría es el turismo, ¿no? Ahí, mediante un mapa interactivo, podemos ver las principales restaurantes o bares que se encuentran en la ciudad de Posadas y podemos piquear dentro de algún punto y ver toda la información de ese bar o ese restaurante. Por ejemplo, si aceptan tarjeta de débito, si tienen acceso a silla de ruedas, si tienen acceso a internet, qué días abren y demás. Y otro apartado muy importante es el apartado de los eventos, ¿no? Que centralicemos toda la información de los eventos que se hacen en el municipio de Posadas, que tenga relevancia provincial o municipal, y que esté toda la información clara, ¿no? Entonces, dentro de una sola aplicación, contemplar un grupo grande de información que no solo sirve para los ciudadanos de Posadas, sino también para los turistas, ¿no? Hay que dejar esa creencia de que los turistas se manejan solo en auto o en taxi o lo que fuese, sino que muchas veces los turistas se manejan en servicios de transporte público, ¿no? Y más ahora en la actualidad. Bien. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, y éxitos con esto y ojalá cambie, obviamente, a todo el movimiento de la sociedad, que tenga más información, que pueda Por el bien evitar, de los usuarios, sí, que ¿no? pueda evitar y que se encuentre una app que funcione. Realmente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego.